Estamos listos, hoy es viernes, buenos días, esto es Cuesta Arriba por Altavoz. Don Cuesta, déjeme saludarlo. ¿Qué le pasa? Porque pensé que usted Me iba a la toda la radio. semana. No, pero yo pensé que usted hoy no venía, entonces yo dije, estos serán mis dominios el día de hoy. Mire, Me estaba preparado, ya se le había dicho a usted que usted iba a estar sola. Sí, yo dije, Yo estaba preparado a no venir, todo estaba arreglado, pero a última hora me di cuenta que sí podía venir, que tenía el tiempo para venir, y le anuncié a la licenciada Lucero Llanos que iba a estar aquí. Pero, Hasta me peiné, la mire. licenciada Lucero Llanos se comió el mensaje. No ha desayunado. Claro, entonces ya Se me lo culpa. comió, no había pan, entonces se comió el Sí, mensaje. sí. Hasta me peiné, mire, ve. Dije, si voy a estar sola, Oiga, qué Algo gordo, toca hacer. qué gordo que estoy. Ah, me estoy viendo y estoy gordísimo. Tengo que No bajar digas eso. unas 18 libras tengo que bajar. usted es bien optimista, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le diré que unas 30. Usted es mala. Ya No. 30 ya desfallezco, ya me... No, pero es que uno no tiene que bajar de peso así, para que uno tiene que bajar Oiga, para luego subir con músculo. Yo hacer bajé, músculo. yo bajé 22 libras y el médico me dijo, ya no bajes más. Ya, pero usted va al gimnasio. No bajes más porque si bajas más, ya tu cuerpo está acostumbrado a un determinado peso durante tantos años. Así que no bajes más porque te vas a De desbalancear. acuerdo, pero ¿y el ejercicio? Bien, gracias. Eso es importante, eso es básico en la vida. Si usted quiere caminar, ser un hombre independiente, que nadie lo ande cuidando. Pero si igual me voy a morir. Obviamente, pero yo me quiero morir bien, pues. Quiero morir sano. No, pero ¿Quién se mu- a ver, quién- yo lo que quiero... Todo el que se muere no se muere sano, pues. Rafael, yo lo que quiero es no depender de nadie. O sea, no ser una carga para mis hijos, no ser una carga para mi esposo, que me tengan que andar bañando, cogiendo, que el bastón, Yo quiero ser funcional hasta el último día de mi vida. Yo también yo estoy de acuerdo con esa teoría. El día que no funcione, ya, ese día ya tengo que irme. Ya, pero para eso hay que hacer ejercicio, pues. No solamente bajar de peso. No, así tengo que nomás. irme. Porque Claro. Camine. Caminar es un buen Sí ejercicio. camino, sí Aparte camino. piensa mucho. Sí camino, subo muchas escaleras. Eso es importante. Yo también, yo ya no uso, ¿cómo se llaman? No uso ascensor. Siempre subo, trato de siempre estar. Bueno, le vamos a recordar quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Hoy estará con nosotros Bernardo Abad a propósito de las fiestas de Quito. Hoy es la fundación de la capital de la República, 490 años de fundación. Y sabemos- Un cuencano que se hizo quiteñísimo. Total. Quiteñísimo. Pero no se le Ama quitó. más a Quito que muchos de los quiteños, déjeme Pero decirle. déjeme decirle que nunca se le quitó el hablado. El cantado. El cantadito, Nunca se le quitó el el Bernardo. ¿Cómo va a cantar Le quiero, Bernardo, lindo Quito de mi vida? ¿Cómo va a cantar? Ahora que quisiera hacerlo cantar a Bernardo, a ver cómo sigue canta, cantando, ¿no? Sigue cantando. Es un genio y figura hasta la sepultura. Ivonne Núñez, ella es ministra de Trabajo. Hablaremos sobre la acción de protección que ha planteado la vicepresidenta Verónica Abad. A ella hay que preguntarle la pregunta que no pudo responder el asesor del ministerio, el abogado del ministerio, cuando se presentó en la audiencia, cuando le preguntaron en qué artículo de la ley establece que se puede sancionar 150 días de suspensión A una a una vicepresidenta. funcionaria, a una Es que vicepresidenta. si tú eres empleado público, por supuesto. Sí, que pero puedes ¿en qué parte de la ley está? Exacto. Le preguntaron, el señor no sabía, ahora se lo podemos preguntar a la ministra. Y estará también con nosotros Jorge Carrillo. Jorge Carrillo es secretario de Gestión de Riesgos. Hemos tenido algunos incendios. Loja, Quito, aquí mismo en Cerro Azul. El otro día yo pasaba por la carretera y llamé al 911 porque cerca de Progreso se estaba prendiendo absolutamente todo y había viento y estaba avanzando hacia una gasolinera. Es decir, estamos en momentos de una sequía tremenda. Sí lo oye Bernardo, ¿no? Sí lo oye Bernardo, está tosiendo. La farra de anoche. La farra de anoche. Claro, sí, porque hoy es el día de descanso. Claro, La farra fue ayer. La farra fue La anoche. farra fue Ahí ayer. está. Vamos también con las redes sociales para que todos sepan en dónde estamos, porque es importante. Es ¿Dónde importante. estamos? Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en YouTube como @altavozecu. También estamos en Facebook como altavoz S y en TikTok como altavoz.ecu.
S. Ahora sí, nos vamos con nuestro primer entrevistado. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? Es que aquí yo puedo, si me hago así, yo le hago así. Ahí. No, ahí. ¿Qué hace? Ahí lo puedo ver a Bernardo. Ya, entonces, ok, Acá lo tengo en el también monitor, puede ver a Bernardo. en el monitor de referencia lo tengo, por eso yo sé que él nos estaba escuchando desde antes. Y está tosiendo, porque Estaba seguramente tosiendo con una- ayer bailó. En Quito. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días, bienvenido a Cuesta Arriba. ¿Tú te imaginas estos dos personajes juntos? Sí. A ver, comienzo diciéndoles que viva Quito. ¡Que viva! La Fundación Española de San Francisco de Quito. Hace algunos no quieran decir que es española, pero así mismo es. Así mismo es. Segundo, les presté mucha atención. Cuesta y Cuesta, la Meche y el Rafael. La Meche, guapísima, no necesitas peinarte, Meche, estás guapísima. Ay, tan bello, Y sí, Rafael, amigo. estás gordo, pero yo también, así que mande muchos consuelos de gordo, pero a la final estamos aquí, tenemos que bajar de peso, por supuesto. Y sobre cómo canto yo, obviamente, Cántanos. no voy a decirles cómo canto. Oh, ciudad española en el Ande, oh, ciudad que el Incario soñó, porque te hizo Atahualpa, eres grande. Y también porque España te amó. Aquella estrofa que Que le han quitado, esa estrofa se la mocharon. Te digo una cosa, a mí me fascina el himno. Aquí. Esa Yo estrofa también se la vivo en Quito y me fascina. se la mocharon. Sí, tremendo. Oiga, Exacto. Bernardo, ¿cómo después de 490 años, cómo está Quito? ¿Está con cortes de agua? Obviamente los cortes de energía eléctrica también. Como bien no les corta. Pero está llena de fugas de agua y hay muchas obras que no se han realizado. Usted está como enfilándole los cañones al alcalde y responsabiliza al alcalde de lo que está ocurriendo. Pero eso no es un problema de la actual administración, sino de muchas anteriores. Exactamente. ¿Cómo está Quito? No diré desde hace 490 años, porque Quito, Guayaquil, Cuenca y otras muchas ciudades también, después de la fundación, 490 años. Pero ¿cómo está Quito hoy, 2024? Está bien, pero podría estar mucho mejor. ¿Y por qué podría estar mucho mejor? Porque debería más bien, no esta administración, desde algunas anteriores, haber dedicado más tiempo a la parte de desarrollar obras y no dedicarse tanto a la politiquería. De acuerdo. ¿Cómo está Quito en este momento? Estamos hablando de que Quito, sí, tiene un problema sobre todo de desempleo y un problema de que hay muchos vendedores ambulantes y todo, básicamente por el desempleo. Desafortunadamente Quito tiene en este momento casi 8% como índice de desempleo y subempleo del casi el 65%, debido a una serie de factores. Y hay una cosa interesante, Cuesta, Meche y Rafael. En un momento dado, Guayaquil fue el gran polo de atracción, o el gran imán de atracción de una serie de personas, miles de personas que fueron a Guayaquil a hacer vida, por supuesto, a mejorar sus Que condiciones migraron, de vida. migraron de las Exacto. provincias. Inmigraron, claro. Ahora es Quito. Quito, este momento, más o menos, tiene casi la misma población que Guayaquil, diríamos, estamos a la par. No se sabe con el tema del INE, que no se supo muy bien cuántos habitantes mismos somos en el Ecuador y la ciudad. Yo no existo, a mí no me censaron. ¿Perdón? No existo para el INEC, no, a mí no me censaron. Fíjate eso. Entonces, no sabemos exactamente cómo es, pero estamos bordeando los 3 millones de habitantes. Una ciudad que realmente pues, requiere sobre todo inversión, desarrollo, producción. Y este momento, desafortunadamente lo tengo que decir, no hay una obra emblemática, no hay una obra en la que nos haga soñar a todos los quiteños o quienes vivimos en esta ciudad, porque la gran obra fue el metro. Pero el metro inició operaciones comerciales hace exactamente un año, entre paréntesis. Hasta este momento se han dado más de 53 millones de viajes. Subió, obviamente, pues en un año a más o menos 200,000 personas que cada día utilizan el metro, esta gran obra. Pero, ¿y qué más hay? Pues el alcalde no ha definido una obra emblemática que podría haber sido la ampliación del metro desde Labrador hasta La Ofelia, 5 kilómetros, y eso significaba una inversión de más o menos $500 millones.
pero se pelea con el presidente de la República y el presidente de la República dice, no vamos a invertir en aquello, no vamos a financiar, ni tampoco vamos a dar la garantía soberana. ¿En qué quedamos? Guayaquil yo felicito porque el quinto puente ya se va a hacer, de una u otra forma, apoyando entre todos, así tengan también esa relación tensa entre alcalde y presidente, pero se va a hacer, aquí no, y se van perdiendo ciertas tradiciones. Hace 12 años, 13 años, se perdió la fiesta de los toros. Me acuerdo que con Meche íbamos a los toros, aunque no seamos taurinos, era muy divertido, muy simpático. No solamente, Bernardo, yo ahí quiero hacer un paréntesis, porque no es que solamente era divertido para la gente que le gustaban los toros o lo que le gustaba la fiesta, es que eso generaba muchísimo trabajo. Recuerda lo que había alrededor de la plaza. Stands de comida, de venta de sombreros, de una serie de cosas, y esa gente se quedó sin nada, sin empleo. Bueno, les confieso que yo soy un desertor taurino. A mí me gustaban los toros y dejaron de gustarme. Y hoy casi me causa espanto. Y hoy casi soy parte de los activistas antitaurinos. Pero no toco el tema porque yo sé, porque entiendo y trato de tener empatía de que hay mucha gente que todavía le gustan los toros. No, y aparte hay gente que vivía de eso. Pero, Bernardo, me encanta que tú reclames por una obra emblemática en Quito. Pero en Guayaquil no hay una obra emblemática hace 25 años, pues, ¿no? Pero Quito, obra emblemática, el Parque Bicentenario, pues, ¿por qué no se convirtió en una obra emblemática? ¿Por qué el nuevo aeropuerto? Es decir, si el mismo metro. Entonces, me encanta que ustedes reclamen por obras emblemáticas. En Guayaquil no tenemos una hace años, y lo del quinto puente hay que ver todavía. Yo, Bernardo, tú lo sabes, tú también, Rafael, y le cuento a los amigos que nos están viendo en este momento, que yo he vivido en muchas épocas distintas de mi vida en Quito. En mis primeros 20, luego en los 30, como la mayoría en los 40, de por algún tiempo. Entonces yo he podido vivir ciertas administraciones municipales, ciertos alcaldes, las obras, etc. Y hay una cosa, Bernardo, que a mí sí me preocupa mucho, y es que yo recuerdo claramente que una de las cosas que a mí más me gustaba de Quito es Quito versus Guayaquil. Era una ciudad muy segura. Quito era una ciudad que no tenía rejas en las casas. Aquí, en cambio, vivíamos encerrados desde que yo tengo recuerdo de mi infancia, con rejas. Pero en Quito no. Incluso me acuerdo en la época de Paco Moncayo, que hizo un trabajo titánico de limpiar y de recuperar el centro de Quito. El centro de Quito era un lugar hermoso de visitar, un lugar seguro, un lugar en el que todos nos sentíamos tremendamente orgullosos. Yo me acuerdo cuando se hicieron los primeros túneles. Ya, pero esto es mucho bueno, más, pero yo me acuerdo claro. cuando se hicieron los primeros túneles. Eso fue en la época de Sixto. Bueno, es en la época de Sixto. Oye, Quito siempre ha tenido una obra emblemática. Siempre Quito ha tenido una obra emblemática y enhorabuena. Pero, como te decía, me preocupa un poco el deterioro del centro histórico y el no rescate del centro histórico. En la época del Negro Paz, básicamente fue recuperar todo lo que es las plantas de agua potable. Hoy tenemos, obviamente, agua potable gracias a eso. En la época de Yamil Mahuatit y Sevilla, el Roque Sevilla, se dieron los trolebuses. Y así, en la época del general Moncayo, se inició la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela. Por supuesto que sí, bien. Y se dio el metro, sí, han demorado 4 administraciones. Pero que esta última no venga a decir que es una obra de esta administración. No, han pasado 4 administraciones y obviamente ha sido la gran obra emblemática, que tenemos un año operando, por supuesto, y es realmente de visitar. Que no viene aquí, que viene a Quito y no visite el metro, no viene a Quito en realidad. Claro, yo también cuando iba me subí en el trole, por ejemplo. Esa obra emblemática. Claro. No es lo que nos hace soñar. Y claro, repito lo de las tradiciones. Solo les cuento que en el año 2012, la última feria de Quito, a Quito vinieron más de 20,000 turistas. Claro. Se pagaron, la empresa Citotusa de los toros pagó $500,000 en impuestos, que fue la tercera parte o más de lo que se gastaron en fiestas. De fiestas se gastaba más o menos $1,200,000. Casi la mitad se pagó con impuestos. Hoy, las fiestas y generó alrededor de $25 millones en ese entonces, en todo, porque no era solamente alrededor de la plaza.
La ciudad No, misma, pues venía gente con la de cantidad fuera. turistas nacionales, de extranjeros, se movía. Venía gente de Hoy fuera. estamos con problemas, 2,5 millones de dólares, 2,600,000 de inversión, y el alcalde ha dicho que se generará 4 millones de dólares en todo el movimiento económico. La diferencia está ahí. ¿Qué nos queda? Pues tenemos que reinventarnos, tenemos que generar algún atractivo para que Quito vuelva a ser ese gran imán de atracción, a que vengan turistas nacionales y extranjeros. Pero las tradiciones se están perdiendo, como por ejemplo el no querer hacer la serenata quiteña. La serenata quiteña desde hace 65 Famosísima. años, sea el alcalde que sea el presidente que sea, sí la da. Pero a la final fue torcido el brazo. Y el día de ayer estuvimos en la serenata quiteña, que sobre todo representa. Vamos los quiteños, representados por sus autoridades, a decirle al presidente, venga a celebrar a Quito. Usted vive aquí, el Palacio Carondelet está en Quito. Sepa usted que le damos la bienvenida, hágalo bien. Estaba muy bien, pero no se quiso hacer. A la final se dio y el día de ayer estuvimos ahí. Por eso estoy un poco ronco, ¿no? Porque he bailado mucho. Ah, porque has cantado. Oiga, pero, Porque he cantado. pero, qué mal que baila el presidente, oiga. No le llevaba bien el ritmo. ¿Ah? No. 2 pies izquierdos tiene, hermano. Tiene 2 pies izquierdos Bueno, para bailar. no nos vayamos muy lejos. Trump también baila Bueno, o sea. sí, pero también ustedes lo obligaron a bailar al pobre hombre que no tiene 2 pies izquierdos para bailar. Solito salió a bailar, Ahí se acercó y él solito. Bernardo, yo como una mujer que ama Quito, porque si bien no soy quiteña, Quito me ha acogido de una manera maravillosa todo el tiempo, todas las veces que he ido a vivir a Quito. Adoro Quito. Como te decía, ¿qué hay para las pequeñas cosas? ¿Qué hay o qué planificación hay para los temas de seguridad, para los temas de mantenimiento de los lugares emblemáticos como es el centro histórico, ¿cómo se llama? El sector de la Ronda, temas de basura, de una serie de cosas que hacían que Quito sea una capital que nos hacía sentir orgullosos y que ahora, no te digo que está horrible, destruido, porque no es cierto, pero sí hemos visto un deterioro progresivo. Sí. Especialmente en el tránsito, ¿no? Pero, Meche, te cuento que Bernardo hizo pasar una ordenanza mediante la cual se prohíbe que 2 personas rueden una moto. Eso contribuye con la seguridad. Pero es difícil implementarla, porque no hay colaboración de las autoridades, no sé, de la policía, de la ATM o como se llame allá, el tema de la CTE. No, es que no es la CTE, es el tránsito municipal. ANT, la Agencia Metropolitana de Tránsito. Okay. Entonces, es un poco complicado, pero hoy por hoy el problema que se mantiene en Quito ya de muchos años es el tránsito. El tránsito sigue siendo caótico a pesar de que hay pico y placa, a pesar de que hay restricciones. Bernardo todos los días publica cuáles son los carros que pueden circular. Es decir, si me dicen cuál es el principal problema yo como turista, como visitante, como una persona que va una vez a la semana a Quito, me preguntan cuál es el principal problema, yo no puedo detectar la falta de empleo o la falta de seguridad. No, yo lo que detecto es el tránsito. El tráfico. Es una cosa espantosa. A ver, desde la época de Augusto Barrera, cuando se empezó a planificar el metro, se dijo, no, es que va a venir el metro y va a ser la columna vertebral de la movilidad de Quito, por lo tanto, el transporte público va a cambiar. Y de ahí que se implemente el pico y placa. ¿Qué es lo que pasó con el pico y placa? Es que, teniendo a ciertas horas la imposibilidad de circular, mucha gente, voy a poner un ejemplo, un panadero, que tiene que hacer de lunes a viernes su recorrido entregando el pan. Dijo, voy a perder el 20% de mis ingresos. Lo que hizo es ahorrar un poquito y comprarse un segundo vehículo que no sea el del pico y placa para ese día, para poder circular. Y aumentaron notablemente en más de 100.000 vehículos en ese entonces a el parque automotor. Luego vino Hyundai, que con una visión obtusa dijo, no, vamos a poner el hoy no circula. Y durante un año hubo hoy no circula. Y el vehículo que podía circular a determinadas horas y solamente tener la franja de la mañana y de la tarde para no circular, ya dejó de circular todo el día. Nuevamente hubo un incremento de vehículos. Actualmente hay más de 600.000 vehículos
Qué bárbaro. Quito. Proporcionalmente nosotros tenemos mucho más vehículos que cualquier ciudad en el país. Así es. Eso genera tráfico, por supuesto, y no hay soluciones vehiculares de movilidad suficientes. Se habla mucho de las ciclovías, sí, pero en Quito es complicado las ciclovías, y simplemente es cuestión de ver cuántos carros están atascados, mientras hay una ciclovía en la que pasan 3, 4, 5 ciclistas por hora, o digamos que 10, o digamos que 20, o digamos que 30 o 100, pero por hora, cuando hay un tráfico impresionante en buses, etc. Lo que quiere hacer el metro, obviamente, y lo ha logrado, es que muchísimas personas dejan sus vehículos en las estaciones de borde o se van hasta el metro, y el metro sí, en los 22 kilómetros que tiene norte-sur, ha logrado bajar notablemente el número de vehículos circulando. Pero Bernardo, pero ahí deberían entonces haber un plan para que el metro se extienda, por ejemplo, hacia los valles, porque hay muchísima gente que vive tanto en el valle de Cumbayá, Tumbaco, como en el valle de Los Chillos, y esa gente tiene que movilizarse hacia Quito en sus vehículos. Exactamente. Bueno, el metro, como cualquier metro en el mundo, está hecho para que se amplíe. El metro de Londres en 1880 me parece que comenzó, y ahora es una de las redes de metro más gigantes del mundo. Tiene que ir creciendo, y ahí está el problema con lo que comenzó esta entrevista. Desafortunadamente, la ampliación que ya está lista, casi lista para hacerse entre Labrador y Ofelia, 5 kilómetros hacia el norte, y de ahí buscar una línea directa, una línea express hasta Carapungo y Calderón. Recordemos, la parroquia rural más grande del país es Calderón. Tiene más de 300.000 habitantes, 3 veces más que la ciudad de La Tacunga. Sí. Entonces la idea es que se amplíe ahí. Pero ¿qué pasó? La politiquería, obviamente, hace que el presidente se sienta ofendido cuando el alcalde de Quito va y se pone en el grupo de personas que piden la renuncia al presidente. Obviamente, Marco Calavera hermano. Entonces el presidente dice, no hay el financiamiento y no hay la garantía soberana, que es indispensable. Así nos endeudemos como ciudad, pero si la garantía soberana no se puede hacer. Y ese es un problema, porque, repito, hace prevalecer la política a lo técnico. La ciudad requiere de la ampliación del metro, por poner un tema, y habría sido a mi criterio una de las obras emblemáticas, o una obra emblemática, esa ampliación del metro. Pero ese es realmente un problema grave. Y otra cosa, debimos haber tenido ya, es un tema netamente del Ejecutivo, la reingeniería de rutas y frecuencias en superficie. Porque claro, norte-sur, podríamos decir, estamos absolutamente cubiertos en la movilidad con el metro. Pero ¿qué pasa en oriente-occidente? Exacto. Solo como detalle, a los que conocen Quito, ustedes no, obviamente ustedes sí conocen bien. Es largo. Quito tiene más o menos 60 kilómetros de largo, entre lo que sería casi Guayabamba hasta la curva de Santa Rosa. Es una ciudad larguísima, pero es un corbatín y se contrae en el centro histórico. Entonces la idea es que haya, con esta reingeniería, que los buses vayan oriente-occidente, abasteciendo al metro, pero eso no se ha dado. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Me parece que es falta de gestión, y es clarísimo, porque eso debió haber estado listo ya hace tiempo y no se ha hecho. Debió haber estado listo incluso en julio, se ofreció aquello. Claro, entonces, pero ahí hay no son parte de la parte legislativa, son ejecutiva de la alcaldía. Es un problema. Sí, lo que pasa es que ahí le toca también enfrentar a las mafias transportistas que quieren las rutas y no necesariamente son las que le interesan a la ciudadanía. Pero se nos está acabando el tiempo, Bernardo. Una pregunta. Ya pasaste por la reelección, ya estás cumpliendo tu segundo periodo, ya no podrás ser elegido nuevamente concejal. ¿Hay un Bernardo Abad candidato a la alcaldía en proyecto? Te voy a decir, me han ofrecido, lo he pensado, pero nada se puede decir hasta las elecciones nacionales. Creo que todo el país estamos en eso. Ya estás actuando, ya estás actuando como político. Ya estás actuando como político. Ya es político, pues. Parte un poco de, ¿no? Claro, pues. Es absolutamente de comunicador y de la parte privada. He hecho toda mi vida comunicación y en la parte privada. Toda la vida trabajamos juntos. Yo no creo que sea un tema de actuar no. El tema es real. ¿Qué es lo que va a pasar si es que, digamos, es reelecta la candidata del correísmo? Será muy diferente a si es reelecto el presidente actual. Son temas que a la final son los que tienen posibilidad, según las encuestas serias, por si acaso, sin desmerecer a ninguno de los candidatos, por supuesto, pero eso dicen las encuestas serias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Son dos posiciones absolutamente antagónicas. ¿Qué es lo que decidiremos? Porque nos toca a todos votar. ¿Votaremos por que continúe el presidente candidato, Noboa? ¿O votaremos para que vuelva el correísmo?
Ese es un tema que tenemos que decidirlo los ecuatorianos, y de ahí habrá que tomar muchas decisiones, porque yo creo que no solamente en lo político, en lo económico, en lo financiero, una serie de temas, mucha gente está esperando a ver lo que ocurre en las elecciones de febrero. Estamos de aportas, por supuesto. Y no solamente tú como... Ahí está la disyuntiva y nosotros nos toca decidir aquí. Claro, así es. No solamente tú como político, porque tú podrás decir, yo si es que no puedo trabajar, pues ¿para qué me voy a lanzar? ¿No? Sino que en general todo el mundo está esperando a las elecciones, Bernardo. Exactamente. Entonces es un tema que sí hay que pensarlo bien, repito, y no solamente desde el punto de vista político o los políticos, sino buena parte de la sociedad está a la espera de aquello. Ustedes mismos, ¿qué opinan? Entonces, cuesta arriba, todos tenemos que estamos en esa disyuntiva y también ese nerviosismo de qué es lo que nos vendrá en la próxima administración. Total. Ok, total. Muchas gracias, Bernardo. Yo estoy tranquila. Yo estoy más tranquila. ¿Por qué estás tranquila? Porque a mí me espera la playa. Claro. Entonces, cualquier cosa, Claro. me vuelvo a mi pueblo a surfear. Gracias por estar aquí, Bernardo. Gracias por estar esta mañana con nosotros, pese a que pues estabas un poco ronco de haber cantado ayer. Te agradecemos y muchos éxitos en tu gestión. Seguiremos en contacto Muchísimas más adelante. Y qué gusto de verles en realidad los tiempos y juntos, cuesta arriba, por supuesto. Un gran abrazo a mi buen amigo Meche y obviamente Rafael, como siempre. Gracias. Gracias a ti. Ahí está. Es verdad, tiene toda la razón, porque... Va a ser candidato. Pero tiene que ver quién Es que gana las sabe elecciones. que sería, más allá de eso, yo creo que sería un desperdicio, porque si él ha hecho una carrera como concejal, ha servido a la ciudad, tiene que haber una carrera intachable. Tiene que haber mucha gente que lo respalde. Quizás no tiene una estructura partidista atrás fuerte, pero hay que ver con qué partido puede ir. Pero de que tiene que ser candidato, él tiene que sacarse ese clavo. Mira, no solamente... Él tiene que sacarse ese clavo, él va a ser candidato. Yo lo conozco a Bernardo desde hace muchos años. Trabajamos juntos en un canal de televisión, fue mi jefe. Y te puedo decir que es un hombre entregado totalmente a la ciudad. Y lo hemos visto no solamente está clarísimo como periodista, sino también en su trabajo como concejal. Es un hombre totalmente entregado, está con muy una claro. pasión a la ciudad que realmente es admirable. Ok. ¿Qué hacemos aquí? ¿Una pausa ahora? No, nos vamos a ver las redes, porque es A ver importantísimo. las redes, Claro, perfecto. es importantísimo. En X, Instagram y YouTube, @altavoz-EQ. En Facebook, altavoz S. Y en TikTok, que es la favorita de Rafael, altavoz.s. Tiene Mire, unas recetas. yo le voy a pedir a la producción. Mírenlo, tiene unas recetas en TikTok. Yo le voy a pedir, Pepas, como yo le voy a- dicen por yo le ahí. voy a pedir a la producción. Porque yo, no sé, quizás es por lo que me estoy volviendo viejo, pero a veces uno se pone temático, ¿no? O sea, ustedes ven aquí altavoz EC. Ustedes ven acá también altavoz EC. Y al final, abajo suyo, ven altavoz ECO. Pero cuando usted da la mención, las dice al revés. No, me dicho, no, usted es la que está al ok. revés. El que está al revés es la producción. Entonces, Claro, sería sí, lo tengo mejor en el libreto. altavoz, como el libreto dice, primero X, Sí, YouTube tienes razón. e Instagram, altavoz EQ, ponerlo, O lo leo de allá. claro, porque, en TikTok, porque la altavoz gente S. normal, ¿no?, lee de izquierda a derecha. Claro, tiene razón. Entonces, tiene razón. si altavoz EQ, en ese instante tengo que buscar dónde está altavoz EQ. Tiene razón. Es parte comunicacional. Totalmente. Entonces, no, usted no cambie lo que dice. No, le que me vamos a cambie pedir el a la libreto. producción que cambie, El libreto, que el cambie los logotipos, lo ponga altavoz EQ a la izquierda, Pero es más fácil de cambiar el ahí libreto. altavoz S. No, déjelo que ellos Ya, trabajen. bueno, haga lo que usted quiera. Más Déjelo claro. que ellos trabajen. Háganle caso a Rafael, por favor. Es todo lo que les pido. Déjelo que ellos trabajen. Está bien. Yo por aliviar, ¿no? Usted ya está acostumbrada. Sí, está bien. ¿Ah? Vámonos a una pausa. Ya, y se Hoy ríen, es viernes. se mueren de risa Hoy todos. es viernes, ¿sabes qué? Hoy día iba a venir con una camiseta navideña, porque estoy tomada del espíritu navideño. Tomada. Entonces todos los viernes voy a venir o de rojo o de verde. Blue jean y mi camiseta navideña. Es la cosa más... Yo soy... la cosa más fea que hay. No. Tú es la eres el cosa más Grinch fea de la que hay. Navidad. No, Yo no, amo la eso. Navidad. Para mí el Es primero la de cosa más diciembre fea. también es No, ya mi hijo me va a poner un gorrito a mí de Puede Navidad venir, también. una amiga mía tiene unos aretes divinos de míos que son como unas coronitas. Le voy a decir que me las preste para venir los viernes con aretes de coronita
mi camiseta verde o roja o blanca, pero navideña, y mi blue jean y mis zapatos de caucho. Vendré yo vestido de blanco y negro. Venga usted como usted quiera, pero yo voy a venir tomada de Navidad. Ya está con nosotros la ministra en Quito vía Zoom, así que nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cuesta Arriba por Altavoz. En Cuesta Arriba por Altavoz, y a esta hora, cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos, tenemos a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, vía Zoom. Con ella vamos a hablar justamente sobre la acción de protección que presentó la vicepresidenta de la República por la suspensión de 150 días que pidió la ministra de Trabajo por incumplimiento, porque no estuvo presente cuando debía estar en su oficina. Buenos días, ministra. ¿Cómo está? Muy buenos días, a las órdenes siempre. ¿Cómo está? Bien, aquí trabajando. Sí, mire, yo he realizado N comentarios sobre este tema y no sé si usted los habrá visto o no. He sido muy claro, pero me inquietan algunas cosas. O sea, yo tengo mi propio criterio, pero más allá de eso, más allá de la decisión que tomó el Ministerio del Trabajo, una vez que usted tomó la decisión o el Ministerio tomó la decisión, ya no nos corresponde a nosotros decir si tiene razón o no tiene razón. Eso puede ser un debate casi doméstico, ¿no? Aquí la única persona que puede hablar es un juez o una jueza, la justicia. Hay dos posiciones, usted tiene una, el ministerio tiene una, la vicepresidenta tiene otra. ¿Quién decide? Decide la justicia. Y así están las cosas. Pero me llamó la atención cuando en una de las audiencias, uno de los abogados del ministerio le preguntan cuál es la base legal o cuál es el artículo o en qué parte de la ley se establece que el ministerio puede sancionar 150 días o suspender 150 días, en este caso a la vicepresidenta de la República, y no supo contestar. ¿Puede usted darnos esa respuesta, señora ministra? Lo que yo le puedo decir es que no lo supo explicar. ¿Por qué? Y aquí yo siempre digo algo, o sea, cuando uno va a opinar, como usted lo dice, la opinión al final será en sede judicial, pero cuando uno va a opinar, lo elemental es leer el documento sobre el cual amerita una opinión si se la solicita. Claro. El sumario administrativo de la sustanciadora, que yo lo he leído,
porque esa es la base de la suspensión. Ella señala ya en el momento de la aplicación dos cosas. Primero, que al no haber presentado ella pruebas de descargo, de no haber podido justificar la inasistencia, ya no de 3 días, fueron más días, ella incurrió en falta grave. Y dice la sustanciadora que al ser la pena mayor, 730 días, ella le aplica el principio de proporcionalidad. El buen abogado va a entender qué significa el principio de proporcionalidad. Cuando usted aplica el principio de proporcionalidad es porque la norma a la que yo me estoy refiriendo es una norma de textura abierta, no es un recetario. Entonces, dice la norma que la sanción mayor es la destitución y la suspensión por 24 meses. La sustanciadora primero acató una decisión judicial, porque la hoy legitimada activa de esta segunda acción de protección, que también fue de la primera, fue a sede constitucional a cuestionar la competencia del Ministerio del Trabajo. Y la juez le dice, la primera juez, le dice, mire, el artículo 229 de la Constitución, primero señala que usted es una servidora pública. Y segundo, al tratarse de un hecho administrativo, el Ministerio del Trabajo es competente. Le confirmó la competencia y le dijo a la sustanciadora a él, usted no la puede destituir, porque la destitución es un acto político, eminentemente le compete a la Asamblea Nacional. Continúe con la sustanciación. Entonces, ¿qué hizo la sustanciadora? Pena máxima administrativa, 2 años, equivalente a 730 días. No tengo en el artículo que hace mención a la suspensión hasta cuánto tiempo yo la puedo suspender. Y le aplica el principio de proporcionalidad. Y le aplica el 20.55% sobre los 730 días. Y eso da un equivalente a 150 días. Okay. Cuando hay normas de lectura abierta hay que aplicar principios. Ministra, usted para mí lo ha explicado claramente. Resumo en cortito para quienes todavía no entienden. La sustanciadora, es decir, la jueza o la sustanciadora que llevaba el caso de la vicepresidenta tenía varias opciones. Entre aplicar la mínima, que era 3 días, hasta la máxima, que era 730 días. Ella se acoge al principio de que la sanción, la pena, tiene que ser proporcional a la infracción cometida. Por lo tanto, saco un porcentaje de 20.5% y eso es lo que le aplico, 150 días. Así de sencillo tenía que haber sido explicado, pero lo cogieron fuera de base a su abogado y pasó lo que pasó. Cosas, gajes del oficio, vamos a llamarlo. Pero más allá de eso, le pregunto, ¿puede un Ministerio de Relaciones Laborales, una ministra, una sustanciadora, sancionar a una persona que ha sido, a un dignatario que ha sido elegido por votación popular? Y bajo ese principio, ¿podría incluso sancionar al presidente de la República? Mire, la pregunta es de extrema importancia y yo vengo sosteniendo como ministra de Trabajo, y aprovecho y lo digo una vez más ante ustedes, que la LOCEP debe ser derogada. Esta LOCEP fue creada... La Ley Orgánica de Servicio Público, eso diga, para que la gente entienda qué es la LOCEP. Sí, fue creada por el Correato y yo siempre sostuve desde su creación que fue creada para desplazar a todo el sector obrero bajo la denominación y el amparo del Código de Trabajo a esta ley. Y mire lo que sucedió. Despidieron a muchísima gente cuando ya estaban amparados bajo la LOCEP y no los liquidaron con dos liquidaciones indemnizatorias que dice el Código de Trabajo: indemnización por despido y por desahucio. Claro, los trasladé acá y al ser LOCEP no tengo liquidación alguna, solamente les hago una acción de personal y quedan fuera. Claro, les mandaron a la calle. Esa fue siempre mi interpretación. Nunca me imaginé que como ministra de Trabajo algún día me iba a tocar hablar de estas cosas, pues las tengo que hablar. Por eso la Corte Constitucional en el año 2018, después de sendas demandas de inconstitucionalidad, y cuando el Correato ya no estaba frente a la conducción del Estado, la Corte Constitucional emitió una senda sentencia y declaró
por la forma, la inconstitucionalidad de esta enmienda de traslado. Y le dijo, no señores, no se puede trasladar. El obrero es obrero y seguirá bajo la tutela del Código del Trabajo. Y a partir del 2018 van a seguir bajo la tutela del Código de Trabajo. Y los trasladó. Pero esta historia es importante señalarla, porque yo como ministra de Trabajo, no solamente que he sostenido estas injusticias que se dieron en el Correato, y que hoy incluso tenemos las consecuencias, sino que fue una ley... ¿Pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? Ya le voy a decir, es la ley controladora. ¿Por qué? Porque convirtió a todas las personas de elección popular como servidores públicos. Okay. Todos los de elección popular los convirtió en servidores públicos. Los asambleístas, los concejales, todos los que son electos de manera en las urnas. A todos los convirtió como servidores públicos, pero aquí hay excepciones, porque el ámbito administrativo, por ejemplo, en el caso de los jueces, que son servidores públicos de carrera, como lo dice la misma LOCET, porque hace una diferencia. Servidores públicos de carrera, como el caso de un juez, y servidores públicos de elección popular. Y dice la LOCET, periodo fijo, los puso a los dos. Los servidores, por ejemplo, como los jueces, servidores públicos de carrera, tienen su propio régimen administrativo sancionador. Los legisladores, y ustedes han sido legisladores, tienen su régimen propio sancionador, la policía y las Fuerzas Armadas, pero está abierto para el resto. Quedó abierto para el resto, controlando al concejal del último cantón más chiquito del país. Entonces la respuesta que usted me da, ministra, es que sí podría en teoría sancionar al presidente de la República. Claro que al presidente porque el presidente no recibe una decisión para actuación laboral. No la recibe. A partir de la vicepresidenta, ella recibe. Claro. Y ella incumplió una resolución de actuación, porque la Constitución faculta que el presidente le asigne funciones. Y por último, el presidente tiene un cargo, él asigna a la vicepresidenta un cargo, unas funciones, no cargos, sino funciones. Usted va a hacer esto y si no las cumple, el Ministerio de Trabajo puede sancionar. Y por último, es servidora. Claro, y por último, si hay una discrepancia, para eso están los jueces, pues. Entonces está en la justicia el tema. No somos nosotros los indicados a decir, yo puedo estar de acuerdo o puedo no estar de acuerdo, pero no puedo decir, no que ha hecho mal, no que tiene que rectificar, no que no puede ser así. No estoy de acuerdo, punto. Dejemos que un juez decida quién tiene la razón. Y el sumario se sustanció por una orden judicial. Es la sustanciadora quien cumple con una orden judicial, porque la juez le dice continúe con el sumario administrativo, no la puede destituir. Eso sí, eso es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Hoy nos encontramos en otra acción de protección presentada por la legitimada activa, y les informo a ustedes que el día de ayer la Corte Constitucional inadmitió la interpretación que le solicitó la Asamblea Nacional acerca de la actuación del Ministerio del Trabajo. Nosotros no tenemos actuaciones políticas, sino administrativas. Ahí está la respuesta en este dictamen emitido el día de ayer por parte de la Corte Constitucional. Es decir, todas las voces que decían que usted no tenía la facultad para sancionarla, se quedan, como dicen en Manabí, queditas, calladitas, porque ya la Corte le dio la razón. Sí, pero todavía falta la decisión de... Hay justamente una acción de protección. ¿Por qué se sigue postergando esto de aquí? Porque yo entendería que el ministerio no acuda, que el ministerio diga, no, posterguemos hasta que pasen las elecciones. Entendería eso. Pero aquí resulta que son los abogados de la propia vicepresidenta la que quieren postergar estas audiencias. El 9 de diciembre supuestamente está convocada la audiencia nuevamente. Ellos solicitaron, aquí está, la postergación. Primero, que no se dé la audiencia el día 9, la solicitaron. Vino la juez el día miércoles y le dice, no, la audiencia sí se va a dar. Se lo dice casi al término de la jornada laboral de las 5 de la tarde. Vienen ellos y presentan este sendo escrito el día de ayer a primera hora.
y dice, no, postérguese, porque mis abogados finalmente no pueden acudir sin presentar justificación alguna si los abogados tenían otra diligencia. ¿Qué es lo que yo presenté? Como voy a comparecer y la jueza ya ha podido evidenciar mi comparecencia, yo presenté este escrito donde adjunto que soy ministra de Trabajo de acuerdo al decreto ejecutivo del señor presidente, mi copia de cédula, varias sentencias de la Corte Constitucional que las voy a sustentar. ¿Por qué yo presenté todo esto? Porque a mí la ley me exige que de mi argumentación oral en audiencia tengo que presentarla también por escrito. Yo conozco la ley y sé lo que tengo que cumplir. En el momento en que la señora juez el día de ayer me preguntó qué era lo que yo había presentado y le expliqué que he presentado mi argumentación, que la voy a hacer de manera oral, la he presentado por escritas y que yo no he pedido suspensión, ella sabe que estoy cumpliendo con la ley y me dijo que estaba correcto. Ministra, ¿qué se pretende de la otra parte difiriendo estas audiencias? Postergándolas. Mire, yo lo que le diría desde el punto de vista de que el caso se ha convertido, creo, en uno de los casos más mediáticos, por lo menos en estos últimos meses del año 2024, es que quiere continuar estando en escena la señora legitimada activa y ganar razones probablemente, y de lo que he escuchado en sus intervenciones, razones más políticas que jurídicas. Y en el ámbito jurídico se ganan razones jurídicas y no razones políticas. Sí, pero yo no creo que le convenga mucho, sinceramente, ministra, porque cada vez que la escucho, y no es nada personal, yo no la conozco, no he tenido referencia alguna, no sabía quién era la señora Abad antes de que sea vicepresidenta. Sé que estuvo fue candidata para algo en el Azuay, creo que para la prefectura de Azuay o para la alcaldía de Azuay, pero de ahí, de Cuenca, yo no la tenía en el radar, pero cada vez que la escucho, y ojo, yo creo que las mujeres debemos ser solidarias, pero una cosa es ser solidaria y otra cosa es ser alcahueta. A mí no me gusta lo que dice. Me da una sensación de que tiene una desesperación por sentarse en Carondelet, pero sin medir consecuencia alguna. Eso me asusta. Más allá de sus intenciones políticas, más allá de las intenciones políticas de aquí, la ministra le encanta hablar en términos jurídicos, yo sé, pero voy a tratar de arrancarle alguna opinión política a la ministra. Más allá de las intenciones que creo que la ciudadanía las tiene claras. La ciudadanía ve claramente que hay una ambición por ir a destruir todo, ¿no? Más allá de eso, aquí hay un tema que no se habla mucho, que va más allá de la investigación que está haciendo la justicia, la fiscalía, sobre el caso Nene, sobre el tráfico de influencias de su hijo. Pero hay otra. A Verónica Abad ya no se la puede enjuiciar por ese caso, porque la Asamblea, al negar el juicio político, al negar el levantamiento de la inmunidad por este caso, ya no se la puede enjuiciar. Pero hay otra investigación donde ha aparecido un montón de cuentas. No puedo dar mayor información porque todavía está en etapa de investigación, pero se han encontrado cuentas que son de espanto. Ella las ha negado. Yo tengo la documentación. Entonces, ella dice que tendré que responder ante la justicia. Bueno, cuando tenga que responder ante la justicia, diré, aquí están los papeles que yo tengo, ¿no? Pero, ministra, ¿usted cree que la vicepresidenta está tratando de ocultar todo esto con este comportamiento? Mire, empiezo además informándoles lo siguiente en esta pregunta que usted me formula y me dice que quiere escuchar mi criterio político. Mire, la Corte Constitucional ayer inadmitió la demanda de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo del señor presidente que designó temporalmente como vicepresidenta encargada a la doctora Saría Moya. Esto es importante que el país lo conozca, porque se presentó una demanda de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo de designación de vicepresidenta temporal. En este momento, la justicia constitucional, la más alta corte de interpretación constitucional, emite esta decisión consecuentemente. Reconoce a ese... Queda reconocida la doctora Saría Moya
como vicepresidenta temporal encargada de acuerdo a el encargo presentado mediante decreto ejecutivo, porque debía hacerlo de conformidad a lo que establece la Constitución de la República. Y no es la primera vez que sucede este caso. El primer caso que conocimos fue el caso de la designación como vicepresidenta temporal a una ministra de Estado, lo hizo el expresidente Lenín Moreno, cuando en el caso del ciudadano Jorge Glass Espinel se le emitió la orden de prisión y le encargó en ese entonces también, tal como dice la Constitución, a una ministra. ¿A qué ministra le encargó? A la ministra de Vivienda, la doctora María Alejandra Vicuña. Claro. Y al término de los 90 días envió la terna que la encabezó ella misma al seno legislativo. Así es. Yo lo que pienso en el caso de la señora sumariada, que se encuentra suspendida, es que ella tiene una agenda muy propia. Y aquí yo voy a hacer una reflexión. Nunca las mujeres debemos abusar de esta condición que tenemos. Nosotros tenemos que, eso sí, abusar de nuestra inteligencia y nuestro conocimiento para que sirva para buenas y nobles causas. No abusar de la condición de mujer. La señorita periodista María Mercedes decía el tema de la solidaridad. Yo me he formado en los años de vida profesional, no en mi condición de mujer. Me he formado y actúo en mi condición de profesional. Totalmente Nunca de veo acuerdo. el sesgo si soy mujer o si fuese hombre. No, mi condición me da como ser humano y lo que yo tengo que poner en contexto es la inteligencia, que no es otra cosa más que la capacidad de resolver problemas. Así se define la inteligencia, la capacidad de resolver problemas. En el caso de la señora Abad, yo lo que veo es que ella tiene una agenda muy propia, y cuando se tiene agenda muy propia, se tienen intereses muy propios, que no son los intereses del país, le podría decir en primer término, ni tampoco son los intereses de quienes sí necesitamos que el Ecuador sea un país de paz, de justicia, de prosperidad, de empleo pleno y sobre todo de libertades. Gracias, ministra. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Nos queda muy claro. Y a mí me ha quedado clara algunas dudas. Yo... Algunas dudas me han quedado claras. Sí, está bien. Está bien. Ya la justicia se pronunciará. Ya se está pronunciando. Ya se pronunció la Corte Constitucional. Poco a poco se pronunció la Asamblea en su momento, negando. Se pronunció la Corte Constitucional. Se ha pronunciado la sustanciadora del Ministerio de Relaciones Laborales. Y ahora solamente hay que esperar una instancia más. ¿Esta instancia es definitiva la resolución o es susceptible de apelación? Mire, de la primera acción de protección que fue presentada por la señora legitimada activa, ella presentó un recurso, que es el recurso de apelación, de esta primera acción de protección donde ella cuestionó la competencia. El tribunal decidió hacer una consulta de norma concreta constitucional a la Corte. El ministerio pidió una aclaración. Pues bien, esta aclaración ya tuvo respuesta. Y esta decisión de la primera acción de protección se encuentra ya en la Corte Constitucional. Esperemos que la Corte aquí tiene dos caminos. Si la admite y la interpreta, o si la inadmite por no cumplir con los requisitos formales que establece la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. ¿Qué va a pasar si sucede este segundo camino? Regresa al tribunal y el tribunal tendrá que resolver si el ministerio tenía o no tenía competencia. Este es el primer escenario. Y en este segundo escenario en el que nos encontramos, el día lunes se va a dar la audiencia y la juez tiene también allí varios caminos. Y el principal camino es el que ella tiene que resolver, si admite o inadmite esta acción de protección que ha sido presentada por segunda ocasión por la legitimada activa de esta causa. Okay. Muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros esta mañana. La ministra Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, estuvo en Cuesta Arriba. Ahora es relaciones laborales. Exacto, para mí es para verdad. Nosotros nos quedamos, es relaciones laborales. Relaciones laborales. Disculpen, ministra. Gracias, que tenga buen día. Ahí está, Ministerio de Trabajo decía ahí, ¿viste? Pero eso lo han escrito aquí, pues. Eso lo han escrito aquí, decía pues. Ministerio de Trabajo. Oye, yo te voy a decir algo respecto a lo que decía la ministra y tiene razón, ¿no? Yo cuando comencé a trabajar, a mis 17 años, que usted fue el que dijo,
Venga. Venga, usted tiene una buena voz. Me gusta su voz. Ya fumado, o sea, ronca ese. No, ya, la ronquera es de herencia. Ah, ya. Mi mamá, mi hermana, mi hija, todas hablamos exactamente igual, tenemos el mismo timbre de voz. Nunca, no es que yo tenía un trato especial por ser mujer. Jamás. A mí me mandaban Porque usted tenía un carácter. No, pero yo trabajamos quiero todas. los mismos derechos por lo que hago. Total. Por lo que yo conozco, Total. por lo que sé. Exacto. No por lo que soy. Y sí por lo que hago. Nos ha costado mucho llegar a que nos respeten por nuestro trabajo, por nuestro profesionalismo, más no por ser una cara bonita o ser mujer. Pero sí siento que hay como un abuso de eso en estos momentos. Ahora cualquier cosa es que es violencia de género. Es que es violencia política de género. Ahora cualquier cosa no se les puede decir a algunas nada porque tienen una hipersensibilidad por el hecho de ser mujeres. Eso es lo que yo a mí llamo. me choca mucho. Eso es lo que yo llamo que la igualdad no debe ser por la ley, sino en la ley. Total. Iguales, hombres, mujeres, en la ley. La misma ley para todos. Así es. No una ley especial para hombres ni una ley especial para mujeres. Totalmente de acuerdo. Igualdad ante la ley. Don Cuesta, vamos a ver ahora sí las redes sociales y los voy a leer tal cual. A ver, vamos a ver si tal cual aparecen ahí, no voy a leer el libreto. A ver, ahí está. En TikTok, altavoz.es. En Facebook, altavoz.es. En X, Instagram y YouTube, altavoz EQ. Bueno, ok. Lindo, ahora ¿no? estamos en orden por lo menos. Quedó lindo, nos vamos a una pausa. Y ya, nos vamos al comentario después de la pausa. Después de la pausa. Después de la pausa, el comentario de don Rafael Cuesta. Ya regresamos.
Árbol que nace torcido, nada lo endereza. Cuando una ley es dirigida para una circunstancia, esa misma ley va a servir para otras situaciones similares. Y eso es lo que ha ocurrido ahora. Cuando se cambió la ley del Código del Trabajo y se pasó a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que después se llama LOCEP, ¿qué se pretendía? Se pretendía perjudicar a un numeroso grupo de personas. Luego esa misma ley dejó en el limbo al tema de las autoridades elegidas por el pueblo y a las autoridades de carrera, como los jueces. Y dejaron abierta la posibilidad para que el Ministerio de Relaciones Laborales pudiera, sin llegar a la destitución, pudiera sancionarlos cuando incumplen con sus funciones o cuando ellos creen que incumplen con sus funciones. Esto es lo que ha ocurrido con la vicepresidenta Verónica Abad. Incumplió sus funciones, las funciones que le había asignado el presidente de la República. ¿Y qué pasó? Se le abrió un sumario. Una vez que se abrió ese sumario, se hizo una investigación, una sustanciación. Se llegó a la sustanciación y se determinó que el ministerio no tenía capacidad para destituir a la funcionaria, pero sí podía sancionarla con suspensión de X cantidad de días de trabajo, que van desde 3 días hasta 730 días. Entonces la sustanciadora dijo, a ver, un momentito, me parece exagerado que se la sancione 730 días, o sea, 2 años, y también me parece muy poco que se la sancione únicamente con 3 días. Por lo tanto, hay que balancear el incumplimiento y crear una pena o darle una pena proporcional a la infracción cometida. Llegaron a la conclusión que la suspensión debía ser el 20.5 de la sanción máxima, es decir, 150 días. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque hubo una ley que se hizo mal. Si la ley fuera clara y concreta, entonces no estaríamos discutiendo y diríamos, ninguna autoridad más que la Asamblea Nacional puede sancionar o destituir a una vicepresidenta o un vicepresidente. Pero no, la ley permite estas ambigüedades. Y obviamente, cuando tenemos una vicepresidenta con un comportamiento claramente hostil en contra del presidente de la República, el gobierno también hace funcionar su aparato, encuentra el resquicio legal y procede a sancionar. Eso es lo que ha sucedido. Es decir, no hay ilegalidades cometidas, pero todavía falta el pronunciamiento de la autoridad judicial, que es quien tendrá la última palabra. Ahora sí, vamos a continuar con María Mercedes o vamos a un corte. Corte. Me tienen como ping pong con la cámara, no sé cuál. Corte.
En Cuesta Arriba por Altavoz, y a esta hora le damos la bienvenida a Jorge Carrillo, el secretario nacional de Gestión de Riesgos. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, Mercedes? ¿Cómo le va, Rafael? Un gusto estar aquí. Gracias a usted. Jorge, hemos tenido una serie de incendios forestales a lo largo del país que han sido realmente devastadores. Quito estuvo algunos días prendido, estuvimos todos los ecuatorianos asustados, no se diga Loja. Ahora hemos tenido un incendio en Cerro Azul, aquí en Guayaquil. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Esto es obra de alguien que quiere hacerle daño a la naturaleza o realmente el clima no nos ayuda y la sequía y el sol hace que las plantas secas, la madera seca, la hierba seca se prenda? Bueno, es una excelente pregunta y muchas veces se confunde el hecho de que el clima está seco, que el clima está menos húmedo, estamos más con muchas temperaturas, con la causa de los incendios. La causa de los incendios, no hay investigaciones, inclusive artículos científicos, las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado ya en su página web algunos artículos referentes al tema y se puede concluir que el inicio de los incendios es de origen antrópico. El 99% de los incendios son de origen antrópico. Es decir, ¿qué es antrópico? Que los produce el ser humano. Ok. Que los produce el ser humano. Ok. Pero ojo, perdón que me interrumpa, Jorge, no quiere decir que el humano prenda el fósforo o el encendedor, sino que deje botado quizás cosas, haciendo un camping, un picnic o lo que sea, una botella, que eso produzca un incendio con el sol. Por supuesto, miren, en algunos casos son quemas agrícolas, por ejemplo, Okay. hay casos de quemas agrícolas de personas Muy común. que no es que quieren quemar todo el cerro, no, obviamente, sino que producto de su costumbre, realizan estas quemas agrícolas en la época seca previo a la época del invierno, ¿no? Es muy normal en la costa ecuatoriana. Sí, es cultural, es muy común. Sectores de la sierra. Exacto, es muy común. Entonces, eso genera también en los tipos de incendios, botar basura en las quebradas, en las zonas, por ejemplo, en Quito, etcétera. Se ha visto material plástico que se bota. El plástico es así, producto del sol, puede generar estos incendios. Y también tenemos, pues obviamente, los casos intencionales, ¿no? Los que ya son los pirómanos, etcétera, que realmente ahí sí es un caso intencional. Sí. Cuando se habla de casos naturales de inicio de incendio, podemos hablar de volcanes y rayos. Finalmente eso no ha pasado, al menos en este año en el Ecuador, pero sí. Y por ejemplo, en el de Cerro Azul se dice que es producto de un cortocircuito de una transmisión eléctrica. Entonces, igual es de origen antrópico, claro, no es una persona que lo inicia, sino que es la acción humana la que inicia este tipo de incendios. Entonces, por el Cerro Azul pasan unos cables de electricidad, esto hizo un cortocircuito y contaminó justamente la vegetación seca del sector. Eso me queda claro, Jorge. Definitivamente algo tenemos que hacer,
porque cada vez el planeta se calienta más y si los humanos no tenemos la precaución para cuidar justamente nuestros bosques, pues, y por supuesto en el Ecuador, pues vamos a arrasar con lo poco que nos queda. Jorge, ¿qué está haciendo la Secretaría para mitigar ese tipo de incendios? ¿Cuánto le cuesta al país, a la Secretaría, apagar un incendio de estos? Por supuesto, a ver, y eso es fundamental. Si nos basamos en el hecho de que el hombre o el ser humano es el que inicia este tipo de incendios, nuestro trabajo de prevención va enfocado justamente hacia eso, ¿no? A la educación, a la sensibilización y sobre todo también a buscar a los responsables en el caso de que sea de manera intencional, ¿no? O sea, ese va a ser nuestro enfoque principal, porque hay que cortar el problema de raíz, y el problema de raíz es que el ser humano no lo siga produciendo. Eso es lo primero. Lo del clima, lo que hace el clima es que los incendios sean más controlables, y esto nos ha pasado. Es que así inicia ya el calor, los vientos y la baja humedad, pues obviamente nos genera que por ejemplo en Azua y en Cuenca han demorado 18 días en Guayaquil duró alrededor de 3 ese fue y ahí ¿cuánto nos cuesta el país? Para que tengan una idea del No, perdí la comunicación. Perdí la comunicación, parece que se cayó la comunicación con el secretario de Gestión de Riesgos. Ahí lo escucho. ¿Cuánto nos cuesta? Sí, ¿Cuánto nos cuesta, Jorge? Por ejemplo, alrededor de 1 hora de vuelo en helicópteros, sin mencionar el costo, yo voy a hablar del costo de gobierno porque lo manejo directamente. 1 hora de vuelo en helicóptero cuesta alrededor de de $7,000. $7,000 un helicóptero. La hora de vuelo. De un helicóptero. 1 hora de vuelo de un helicóptero. Entonces, si hacemos un balance de lo que pasó, por ejemplo, en Loja y en Cuenca, apagar esos incendios nos costó cerca de $1 millón solo en helicópteros, sin contar pilotos, sin contar los bomberos que también movilizan sus recursos, que también estamos haciendo ese levantamiento. Y las pérdidas. Entonces, para que tengan una idea, $7,000 la hora por helicóptero es lo que le cuesta al país. Eso también tienen que tener en consideración cuando se activan los recursos, es verdad. Y en algunos casos tratamos de que, cuando la situación lo merita, pues obviamente, hacer trabajos en tierra. Sin embargo, cuando esto no se puede, sí hay que activar los recursos de manera inmediata, como sucedió en Guayaquil. Guayaquil es un ejemplo de que cuando hay una articulación entre Bomberos Guayaquil y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los recursos pueden ser activados en un plazo menor a 2 horas. Total, aquí los bomberos de Guayaquil son gente muy experimentada, tenemos años con un cuerpo de bomberos de primera. Así es. Jorge, no, ¿qué están haciendo lado, ustedes para prevenir? Se me sentó ya Rafael aquí al lado. ¿Qué están haciendo para prevenir? Porque, ojo, desde que yo tengo uso de razón, he visto en la televisión las numerosas campañas que se han hecho, por lo menos en Quito, que ha sido bastante susceptible a este tipo de incendios en la época seca, que por favor la gente que va a hacer senderismo, que va a hacer picnics, etcétera, porque eso es muy común, actividades al aire libre, pues no lleve botellas, no deje plásticos, tenga mucho cuidado, pero como que no hay realmente una conciencia. Pregunto yo, porque soy una total ignorante en el tema. Después de esta experiencia que hemos tenido, tanto en Loja como en el Cajas, aquí en Cerro Azul, en la ciudad de Quito, que fue terrible, que yo veía esas llamas que llegaban hasta Guápulo, créanme que se me salían las lágrimas de la desesperación. Se pueden implementar quizás, no sé, tomas de agua, otro tipo de cosas para que en caso de que se produzca un incendio se pueda actuar con mucha más celeridad en esos sectores, en sectores estratégicos que ahora sí, no existen, ¿no? Lo que hay que trabajar es, dejando a un lado la prevención, que se tiene que trabajar igual, se tiene que seguir con los educación, por supuesto, fuego y los trabajos de sensibilización. Vamos al lado de la respuesta, que es cuando ya igual existe un riesgo residual que hay que manejarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con sistemas de alertas tempranas también, adicional a los sistemas de alertas tempranas que ya tenemos, como el de tsunami, como el de inundaciones en algunas ciudades. Estamos promoviendo un proyecto de sistema de alerta temprana también para incendios forestales. Es decir, que al menos
poder actuar de manera más rápida con los cuerpos de bomberos. En algunos casos, la respuesta de los bomberos tiene que ser tan rápida para poder controlar el inicio de los incendios, para que justamente no pase lo que pasó en Quito, lo que pasó en Loja, lo que pasó en Cuenca. Eso como primera instancia. Y como segunda instancia, en algunos casos, por ejemplo en el de Cerro Azul, se está planteando ya la posibilidad de comenzar a hacer senderos justamente que tienen doble uso, ¿no? Para recorrer el cerro, y también obviamente funciona como cortafuegos. Si no hay plantas en un camino, pues obviamente no hay vegetación, por ahí no hay combustible, deja de propagarse. Entonces todo eso se está haciendo y ya se está planteando con las autoridades correspondientes. Eso se planteó con Bomberos Guayaquil recién y con el municipio de Guayaquil, con Segura EP. Estábamos reunidos el día que ya se declaró liquidado el incendio, y vamos a ir trabajando. Claro, lo que hay que tener claro también es que este año, y esto es un dato importante, este año se han duplicado, o sea, se ha superado en el 100% el mayor registro de incendios forestales que hemos tenido desde que se creó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Esto ha sido una locura este año. Claro. Entonces, eso también, un poco, la planificación siempre se hace con base en estadísticas y probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, como gobierno también hemos, antes de que asumamos el gobierno, se tenía un Bamibóker a nivel nacional operativo, uno para todo el Ecuador. Entonces, en este momento tenemos 5, adicionales al que había. Entonces, claro, basándonos nosotros más o menos en las incidencias de los años anteriores, dijimos, adquiramos como gobierno de manera responsable, previo a que ocurran los eventos, y eso ha permitido que tengamos capacidad operativa como país. Claro, hay cosas que en este momento, con las nuevas estadísticas, pues hay que planificarse de mejor manera y aumentar nuestra capacidad operativa. Total, hay que estar prevenidos. Claro, hay que estar prevenidos y sobre todo preparados para la respuesta también, que es lo que queremos en este momento como gobierno, y el otro año vamos a adquirir otros tipos de sistemas que nos permitan ser más operativos respecto a la liquidación de incendios. Buenos días. No hay trabajo que se pueda hacer aislado. Todo tiene que ser trabajado en conjunto, porque no hay fuerza suficiente única para combatir un incendio de gran magnitud, un terremoto, un desastre natural. Pero, ¿qué sucede actualmente? El tema usted lo ha mencionado, de Segura EP, ECU 911. Los sistemas de cámaras, por ejemplo, de ECU 911 no son compatibles con los de Segura EP. Y esta disputa o conflicto político entre autoridades que puede, el conflicto político puede ocurrir y puede haber discrepancias y puede haber debates, etcétera, 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 etcétera. Pero es absurdo. Pero eso no debe llegar al trabajo de la institucionalidad, porque eso afecta a los ciudadanos. ¿Por qué todavía no se puede resolver el problema de la unificación del servicio de las cámaras de Segura EP con las del ECU 911? No sé si esto le competa a usted directamente o a otras autoridades como el Ministerio del Interior, pero es un tema que tiene que resolverse porque los afectados somos todos. Sí, efectivamente, y ahí yo realmente estoy totalmente de acuerdo con usted, y más aún en el momento de una emergencia. En el momento de una emergencia existe algo que se conoce como puesto de mando unificado, que el objetivo es que todas las instituciones, tanto locales, provinciales y nacionales, trabajemos bajo unos mismos lineamientos y bajo un mismo mando, ¿no? Y entonces, a pesar de las diferencias políticas que se puedan tener en la ciudad de Guayaquil, y a pesar de que nos digan inclusive de que exageramos cuando se movilizan helicópteros para parar un incendio que estaba afectando la ciudad, nosotros igual hemos coordinado correctamente con las instituciones locales. En el caso del ECU 911 con Segura EP, pues ese tema no lo manejo directamente, no es parte de mis competencias. Sin embargo, nosotros trabajamos directamente con ambas instituciones en el momento de una alerta. Entonces, trabajamos con el ECU, que tenemos inclusive nosotros nuestro punto focal dentro del ECU como institución, para que justamente las alertas se generen y se trasladen a los organismos de respuesta correspondientes. Pero ¿cómo trabajar a tiempo si la respuesta entre Segura EP y ECU 911 demora? Claro. Y por más que ustedes pues reciban inmediatamente del ECU 911,
ECU 911 no ha recibido a tiempo de Segura EP por la falta de comunicación entre ellos y viceversa. Entonces, a eso es a lo que me refiero. En el caso del incendio de Guayaquil, la respuesta fue muy rápida, fue sumamente rápida. Bueno, porque el incendio se veía en toda la ciudad. No, pues la gente gritaba, la gente estaba desesperada. Estoy hablando de que hubo una iniciación de otro incendio cerca del incendio donde estábamos, y justamente producto del aviso de las cámaras fue que rápidamente se movilizaron. Fue justamente detrás del terminal, que ahí no teníamos focos de calor, y de repente apareció un foco de calor y en el lapso de 10 minutos fue apagado. Entonces, también hay que ver, lo que pasa es que también siempre se ven las cosas malas, y también digo, hay cosas que no se ven, por ejemplo la prevención. Uno no observa la prevención. Cuando las cosas no pasan a mayores, nadie felicita a las cosas que se hicieron bien, ¿no? Entonces, o que no pasaron. Y eso también es un poco la tarea de la Secretaría, informar todas las trabajos de prevención que se hacen, todo el trabajo que se hace de manera anticipada para que los desastres no ocurran. Eso es por importante. Ejemplo, inundaciones en Durán, Yaguachi, Naranjal no se dieron el año pasado, producto de la inversión que se hizo para limpiar la cuenca baja del río Guayas, pero nadie lo ve. No, y la prevención que seguramente están haciendo para evitar los desastres que pueden ocurrir con la venta de camaretas, la venta de juegos pirotécnicos, sobre todo ahora que muchos de esos negocios clandestinos tienen plantas generadoras eléctricas a gasolina. Entonces, en cualquier momento hay una explosión gigantesca en estos lugares. Dios no lo quiera. Eso hay que prevenirlo con los cuerpos de bomberos. Pero esa sí es más tarea de los cuerpos de bomberos y de los municipios. Jorge, una última pregunta. En el último incendio que fue devastador en Quito, hubo detenidos. Habían cámaras de seguridad que vieron justamente personas iniciando incendios. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Sigue detenida? ¿Se le inició? ¿La fiscalía actuó? ¿Una denuncia? ¿Están presos? ¿Los dejaron libres? ¿Qué pasó? Bueno, entiendo que en ese incendio, en el incendio de Guápulo, la persona ya está en libertad, y eso ya no le corresponde a la Secretaría. No. Y un poco el tema ahí, y es lo que conversábamos con el COE Nacional, es que también cuando se los acusa a estas personas, a estos piromaniáticos, se los acusa por delito ambiental. Entonces, en el delito ambiental no está tipificado como un delito tan grave. ¿Por qué? Porque cuando el delito ambiental no cobra vidas humanas, la pena es de 1 a 3 años, ¿no? Pero si hubo gente que perdió todo en el incendio. Claro, pero está estipulado que no se pierde vidas humanas. Entonces, eso es algo que 1 a 3 años amerita libertad condicional. De hecho, presentó un proyecto para cambiar justamente esa parte, porque no es solo la vida humana la que interesa, y estoy totalmente de acuerdo con usted, y no es que estoy de acuerdo con lo que dice en este momento, pero es lo que nos rige, sino por eso es que hemos buscado mecanismos para, en Loja y Azuay, denunciarlos, inclusive por terrorismo. ¿Por qué? Porque se dañan tuberías, se dañan sistemas de agua potable, se dañan zonas de recarga. No, es criminal lo que hacen. Es criminal. Esa es la palabra, es criminal. Una persona que provoca un incendio de esa magnitud es criminal. Bueno, pero como dijo Jorge, ¿no? La mayoría de los incendios son provocados por la mano humana, intencionalmente o inintencionalmente. Pero los incendios no se producen solos. Muy rara vez es porque cayó un trueno y ese trueno causó un incendio. No, son producidos por la mano del hombre. El último aquí en Guayaquil, en Cerro Azul, es porque no hubo mantenimiento a la red eléctrica. Si hubiera habido mantenimiento, no se hubiera recalentado esa línea eléctrica, no hubiera habido un cortocircuito y no hubiera habido la chispa que causó que la paja seca abajo se incendie. Es decir, nuevamente la mano del hombre estuvo involucrada. Y eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que ustedes deben prevenir. Como no sé, mi estimado Jorge, lo que han hecho y de prevención y no lo conocemos, lo felicito aunque no lo sepa. Pero comuníquelo. No, sí. Para eso están estos espacios, hay que comunicarlo. Hemos trabajado con las escuelas, colegios, universidades, hemos hecho talleres del manejo integral del fuego, hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura, con los agricultores. Sin embargo, sin la voluntad ciudadana, pues es muy complicado para las autoridades. No, es tan y importante. Aquí llamado a la ciudadanía
de respetar nuestro bosque, respetar la naturaleza, y más aún en la época seca que vivimos aún. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jorge Carrillo, él es secretario nacional de gestión de riesgos, estuvo en Cuesta Arriba por Altavoz. Es tan importante, como decía el secretario, tan importante comenzar a educar a nuestros niños en los colegios, que haya una materia que sea justamente cómo cuidar la naturaleza, el ambiente, los animales. No pero hay la materia de medio ambiente, hay la materia. Pero yo no sé qué es lo que les enseñan en esa materia. Tampoco he visto ningún libro. Hay tantos cambios que han hecho que realmente no entiendo. Yo me sigo quedando con primer grado, segundo grado, primer curso, segundo curso, tercer curso. No entiendo yo. Urbanismo. Todo. Urbanismo. Ética. Enseñarle a la gente que no debe escupir. Lógica y ética. Enseñarle a la gente que no debe escupir en la calle. Que no debe enseñarle a los taxistas que no pueden bajarse de su taxi a orinar en media calle. ¿A usted le daban esas materias? ¿Ah? ¿A usted le daban esas materias en el colegio? Urbanismo, claro que me daban urbanismo. Urbanismo me daban, o sea, cómo comportarnos ante la sociedad. Y nos decían, no deben botar basura, claro, no deben escupir. ¿Usted leyó Carreño? No deben hacer, no, tenía una profesora que nos hablaba de Carreño, pero yo una vez le dije a la profesora, se puso muy molesta, le digo, pues el señor Carreño tiene que haber sido realmente muy infeliz cumpliendo todas las reglas que cumplía, ¿no? Pero bueno, pues. No, a mí sí me metieron a Carreño, pero. En todo caso, me gusta bajar la ventana y gritarle cochina. Urbanismo. La basura es la calle. Urbanismo, no ir a la playa con 17 tarrinas y comer y dejarlas botadas ahí. Oiga, yo parezco chambera, ¿sabe, no? Vaya a la playa, coma en la playa, tome su trago en la playa, ponga su sombrilla, diviértase 8 horas, haga lo que quiera, pero cuando se va, llévese todo lo que trajo, pues. Yo parezco chambera. Yo los domingos, cuando ya la gente se va, agarro una funda y me pongo a recoger todo el plástico que han botado. Usted no hizo, lo que usted no ha botado lo recoge. Me pongo a recoger y luego lo pongo en un tacho de basura. Ahora, imagínese si todo el mundo recogiera la basura que genera. Que no llevaran plásticos a la playa, por favor. Si no ensuciáramos, hasta ahorraríamos plata, porque no tuviéramos que pagarle a tanta tasa de recolección de basura. Así es. Pero como ensuciamos mucho, tenemos que pagar mucho también, pues. Sí, y es un hasta por economía deberían. Es un tema cultural que tenemos tan arraigado aquí. Nos vamos a una pausa comercial. Vámonos a las redes sociales, las ponen por favor para decirlas en orden, como ha dicho el gran jefe. En TikTok, altavoz.es, en Facebook, altavoz.es, en X, Instagram y YouTube, @altavoz.eq. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. No, usted sí lo ha dicho bien, si la producción la que lo había puesto al revés. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Son las 9:31 de la mañana y seguimos aquí en Cuesta Arriba por Altavoz y es el momento de escuchar al gurú de la comunicación política, el analista político Carlos Ferrer. Yo le digo gurú porque realmente es un hombre que sabe mucho, un hombre que la tiene clara. Y yo justamente ayer conversaba con unas amigas respecto pues a la crisis de energía que habíamos pasado, etcétera. Veíamos encuestas y decíamos, pero
¿cómo así el presidente no ha bajado en las encuestas? Porque esta crisis ha sido una crisis durísima, yo diría la peor crisis que hemos tenido en los últimos 50 años. Yo no recuerdo haber tenido 14 horas de... Yo sí, pero por supuesto que yo sí. En el 2009, tuvimos 14 horas y 15 horas de corte. No duraron tanto tiempo, duró 20 días, duró entre 16 y 17 días. Pero fueron 14 horas o más de racionamiento. Bueno, pero aparte de eso, el presidente ha sido golpeado muchísimo, ha salido por Lo que pasa es que cuando llega la luz, la gente se olvida así. Bueno, la vicepresidenta ha dicho, ya sabemos todo lo que ha dicho, etcétera, y ha habido, pues, obviamente, pues, muchos actores que han agarrado esta crisis, que es una crisis real, una sequía que tenemos, una cuestión que ha pasado, o una desidia hace 40 años, para golpear o intentar golpearle más del presidente. ¿Por qué no ha bajado en las encuestas? ¿Cómo así no ha bajado y sigue liderando las encuestas? Eso lo va a contar y nos va a contar eso el día de hoy Carlos Ferreira. ¿Por qué el presidente Noboa no baja en las encuestas? ¿Por qué le cuesta mucho caer ante las expectativas de casi todos los grupos políticos que están haciendo señalamientos sobre él, sobre su consistencia, sobre si ha cumplido sus promesas, sobre si ha sido un buen presidente? Todos los grupos políticos están, lo que se llama, apelando el poder, son los apelantes del poder. Hay una sola persona en el poder, que es el presidente Noboa, que está yendo después de un periodo extraordinario, como es el de después de la muerte cruzada, hacia su primer periodo presidencial, porque aún le quedaría otro, ¿no? Entonces, ¿por qué razón, a pesar de la crisis eléctrica, a pesar de todas las campañas que hay en redes, de todos los señalamientos sobre el tema de la vicepresidenta, por qué se mantiene todavía dentro del rango de los 28 hasta los 30 y pico de puntos al cual llegó dentro del arranque de la elección? Y tiene que ver mucho con lo pronto que ha sido la elección anterior, que fue en el 2023, y lo pronto que va a ser la nueva, ¿no? Esto es más o menos como cuando alguien se compra algo y mantiene su decisión de compra durante un muy buen tiempo hasta que ha decidido decepcionarse o se siente satisfecho por lo que ha hecho. Es un sesgo totalmente cognitivo, es algo de confirmación. Cada quien piensa que votó a favor de una tesis que cree que en algunos casos le está yendo bien, que está yendo por un buen camino, o que simplemente cree que al presidente le hace falta más tiempo. Eso es lo que dicen la mayoría de los estudios, sobre todo los cualitativos, ¿no? Al presidente le hace falta más tiempo. Lo cierto es que a la gente le cuesta mucho cambiar de opinión, le cuesta muchísimo admitir si tomó una buena o una mala decisión, que se va a obstinar a mantenerlo hasta el último minuto. Por esa razón el presidente se mantiene en una base que se podría ya asegurar que ha desarrollado novoísmo durante este año de gobierno, y tiene una base sólida que lo apoya. Y eso es lo que me hace pensar a mí, en mi criterio personal, que el presidente ya no puede bajar de esa base. Lo único que le queda nada más es competir contra Luisa González. Ellos tienen entre los dos las 2/3 partes del espectro del electorado. Lo otro se lo tendrán que pelear los otros candidatos, y hay que ver cómo llegan ellos hasta la elección, si han mantenido esos puntos o si han caído. Pero es lo que me hace pensar a mí que el presidente tiene voto a pesar de lo duro que ha sido la situación energética y lo duro que le están dando, porque le toca de verdad como mandatario estar en el centro, recibiendo todas las críticas, los ataques de oposición de los otros candidatos. Y al parecer es muy difícil de que baje hasta ahora, porque si en la noche más oscura que de la crisis que ha sido esta no ha bajado, yo pensaría que él arranca en la posición en la que está. Carlos, por tu comentario. Vean, yo coincido con Carlos, ¿no? Coincido mucho. La gente sabe disociar las cosas.
cuando Carlos nos dice que la gente espera, dice, quiero darle un poco más de tiempo, es porque sabe que la intención que tiene Noboa es buena. Entonces dice, vamos a darle un poco más de tiempo. Que ha sido un año. Y la gente disocia que los apagones no es que él llegó y causó los apagones, pues, ¿no? Eso solamente a un idiota podría pensar, llegó Noboa y trajo los apagones con él. No, eso no ocurrió así. Sabe que es un problema que viene desde hace muchos años. Y es como, la primera parte que él decía, es como cuando usted va por primera vez a un restaurante, le gusta el restaurante, va por segunda vez, le gusta un poquito menos porque ya probó, va la tercera vez, ya no lo atendieron muy bien, pero sigue yendo. Y va una quinta y sexta y séptima vez y hasta decepcionarse totalmente de ese restaurante. Pasa mucho tiempo hasta que dice, ¿sabe qué? Ya, me cansé de que me sirvan mal, me cansé de la comida, han cambiado la receta, ya no me gusta cómo están cocinando, así que me voy. ¿Okay? Eso no le ha ocurrido a Noboa. La gente todavía quiere ir a ese restaurante a seguir probando qué más puede ofrecerle. ¿Qué es lo que sí le ha pasado, por ejemplo, al Partido Social Cristiano? La gente dice, ya me aburrí, ya comí bastante de eso y ya no me gusta cómo lo preparan, ya no me gustan los meseros que me atienden, ya no me gusta la iluminación, está todo sucio, se ha dañado, así que ya no quiero seguir comiendo de este plato o en este restaurante. Eso le ha pasado al Partido Social Cristiano y le ha pasado a muchísimos otros partidos. Le pasó al CFP en su época, le pasó al PRE en su época y le va a pasar al correísmo también. Y algún día al ADN cuando ya sea un partido de mucha trayectoria. Siempre ocurre eso de ahí. ¿Por qué? Porque no se renuevan y porque se mantienen en trinca, porque no saben dejar un sucesor, porque quieren que los partidos se mueran cuando se mueren los líderes. Entonces, si no hay una línea de sucesión clara para el electorado, los partidos mueren. ¿Qué es lo que no ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos siempre hay renovación. Así es. Siempre hay renovación. Y los obligan a renovarse. Así es. Están obligados. El Partido Demócrata se quedó un poco sin líderes, tanto que tuvo que recurrir en estas últimas elecciones a Barack Obama y a Bill Clinton. ¿Por qué? Porque no tiene más líderes. Sí, Kamala no tenía la fuerza. No tenía la fuerza y Biden pues ya pobrecito, ya es un señor que ya no puede más. No. Entonces, aun cuando Trump era un viejo, dijeron, no, vamos con este que todavía se lo ve con vitalidad, todavía se lo ve con ganas, todavía se lo ve rodeado de gente nueva. Se supo rodear de gente nueva. Gente que hoy por hoy está en el top de los tops, ¿no? Como Elon Musk. Por favor. Entonces, Elon Musk. Noboa no se ha desgastado. Noboa, a pesar de todas las circunstancias y vicisitudes que ha tenido que vivir, la gente o un segmento de la población importante, como dice Carlos, está alrededor del 30%, quiere todavía darle una oportunidad. Rafael, es que este era un periodo muy corto. Exacto. Periodo muy correspondía poco a tiempo. Guillermo Lasso. Yo recuerdo siempre que como periodistas le decíamos, a ver, tiene un año. Cuando cumple un año, comenzamos como quien dice a analizar bien, a ver si se critica, no se critica, se aplaude, pero démosle un año de respiro al primer mandatario, sea cual sea, para que su gabinete comience a funcionar, etcétera. Esto recién ha pasado el 23 de noviembre. Claro. O sea, hace menos de un mes cumplió un año. Y si bien yo puedo criticarle algunas cosas a Noboa, si bien yo puedo cuestionar algunos de sus nombramientos que no me gustan, definitivamente. Todos creo que hemos tenido funcionamiento. Yo creo que en este año Noboa ha sido más positivo que negativo. Entonces, ¿por qué no? La gente va a decir, ¿por qué no le voy a dar una segunda oportunidad? ¿Por qué no? Sí, no me gusta, hay algunos ministros que no me gustan, me caen mal. No solo que me caen mal, sino que creo que están actuando mal y creo que no le hacen bien al gobierno. Pero él como presidente no me ha decepcionado. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de que siga
4 años para ver cómo va. Hay algo que yo respeto mucho y es que para él hubiera sido más fácil irse a su casa, dedicarse a sus empresas, a su familia, a su esposa y a sus hijos chiquitos. Sí, pero Es mucho más cómodo. es difícil pedirle eso a alguien que se mete en política. Sí, pero es mucho más cómodo, es mucho más fácil. Y enfrentar un No, país créeme como no, el que tenemos. María Meche, no es fácil. Para un político decirle deja de hacer política Pero él no no es fácil. político, él decidió entrar a la política Pero en un momento todos súper complicado. todos del empiezan país. así, todos empiezan súper complicado. Todos empiezan así, porque tienen el bicho de la política adentro. Y todos quieren seguir siendo políticos hasta el día de su muerte. Y todos quieren terminar mandando hasta el último día de su muerte. Si no, no tuviéramos Usted y yo no. tantos caudillos. ¿Ya? Usted y yo no. Bueno, porque no tenemos el bicho de la política No. tan arraigado. Lo tuvimos un poquito, ya, ok, ya vimos lo que era, no nos gustó, regresamos a nuestra trinchera. Pero otras A nuestra personas esencia. Pero en todo caso sí, no bajen las encuestas y eso justamente lo hablábamos ayer con algunas amigas. Dicen, pareciera que no le ha golpeado tanto esta crisis. Pensé que le iba a golpear más, pero luego de ver las encuestas de Informe Confidencial, realmente... Y sí, esta semana que viene, que es de 3 horas de cortes, se logra pasar adecuadamente, entonces, como decía algún comunicador amigo, concretamente Mario Canesa, si el país puede prender el arbolito, estamos del otro lado. Y ya estamos del otro lado también, aquí en Cuesta Arriba. Ya se terminó, se acabó. ¿Se terminó la semana? Se terminó la semana, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Nos vemos el lunes, queridos amigos. Nos vemos el lunes, les recuerdo las redes, ahora sí, en orden. En TikTok, altavoz.es, Facebook, altavoz.es, en X, en Instagram y en YouTube, altavoz EQ. Gracias por acompañarnos durante esta semana. El día lunes estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Cuesta Arriba.